Hola, hola a todos, ¿cómo están? Seguimos leyendo la palabra de Dios. Estamos en Números capítulo 14 y Lucas capítulo 8. Así que vamos a estar leyendo lo que nos dice la palabra, Nueva Biblia de las Américas. Vamos a comenzar entonces con Números capítulo 14. Después hacemos una pequeña conexión también con Lucas capítulo 8. Dice así: Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo: Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los israelitas. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los israelitas y dijeron: La tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que ustedes no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada, y el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los israelitas. Y el Señor dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Pero Moisés respondió al Señor: Entonces lo oirán los egipcios, pues tú sacaste a este pueblo de en medio de ellos con tu poder, y se lo dirán a los habitantes de esta tierra. Entonces han oído que tú, oh Señor, estás en medio de tu pueblo, porque tú, oh Señor, eres visto cara a cara cuando tu nube está sobre ellos, y tú vas delante de ellos de día en una columna de nube, y de noche en una columna de fuego. Pero si tú destruyes a este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán: porque el Señor no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido con juramento, por eso los mató en el desierto. Pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor, tal como tú lo has declarado. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el Señor dijo: Los he perdonado según tu palabra, pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto, y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. Ahora bien, los amalecitas y los cananeos moran en los valles. Mañana ustedes vuelvan y partan para el desierto, camino del Mar Rojo. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los israelitas que murmuran contra mí. Diles: Vivo yo, declara el Señor, que tal como han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. En este desierto caerán los cadáveres de ustedes, todos sus enumerados, de todos los contados de 20 años arriba, que han murmurado contra mí.
De cierto que ustedes no entrarán en la tierra en la cual juré establecerlos, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, sus pequeños, de quienes dijeron que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré y conocerán la tierra que ustedes han despreciado. Pero en cuanto a ustedes, sus cadáveres caerán en este desierto, y sus hijos serán pastores por 40 años en el desierto, y sufrirán por la infidelidad de ustedes, hasta que sus cadáveres queden en el desierto. Según el número de los días que ustedes reconocieron la tierra, 40 días, por cada día llevarán su culpa un año, hasta 40 años. Entonces conocerán mi enemistad. Yo, el Señor, he hablado. Ciertamente esto haré a toda esta perversa generación que se han juntado contra mí. En este desierto serán destruidos, y aquí morirán. En cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra, y que volvieron e hicieron murmurar contra él a toda la congregación, dando un mal informe acerca de la tierra, aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del Señor. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, sobrevivieron de entre aquellos hombres que fueron a reconocer la tierra. Cuando Moisés habló estas palabras a todos los israelitas, el pueblo lloró mucho, y se levantaron muy de mañana, y subieron a la cumbre del monte, y dijeron, aquí estamos, subamos al lugar que el Señor ha hecho, porque hemos pecado. Pero Moisés dijo, ¿por qué entonces quebrantan ustedes el mandamiento del Señor? Si esto no les saldrá bien, no suban, no suban, no sea que sean derribados delante de sus enemigos, pues el Señor no está entre ustedes. Pues los amalecitas y los cananeos estarán allí frente a ustedes, y caerán a espada, por cuanto se han negado a seguir al Señor. Y el Señor no estará con ustedes. Pero ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte, mas ni el arca del pacto del Señor, ni Moisés se apartaron del campamento. Entonces descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en la región montañosa, y los hirieron, y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Bien, vamos a ir ahora a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Bien, vamos ahí. Poco después, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes. Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Habiéndose congregado una gran multitud, y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, creció, y produjo una cosecha a 100 por 1. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba, el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola, y él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que, viendo, no vean, y oyendo, no entiendan. La parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo, y en el momento de la tentación sucumben. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído, y al continuar su camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura.
Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen, y dan fruto con su perseverancia. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija, o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen, porque al que tiene más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Entonces la madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver, le avisaron. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Uno de aquellos días Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Llegándose a Jesús, lo despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Y él levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas y cesaron y sobrevino la calma. ¿Dónde está la fe de ustedes? Les dijo. Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros, ¿quién pues es este, que aun los vientos y al agua manda y lo obedecen? Entonces navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra y le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros, al ver a Jesús gritó y cayó delante de él, y dijo en voz alta, ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él, y estaba atado con cadenas y grillos, y bajo guardia, a pesar de todo rompía las ataduras, y era llevado por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Había una manada de muchos cerdos paseando allí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos, y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Cuando los que los cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y salió entonces la gente a ver qué había sucedido, y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron cómo él, que estaba endemoniado, había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando en una barca, regresó. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él, pero Jesús lo despidió, diciendo, vuelve a tu casa, y cuenta cuántas grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue, proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Cuando Jesús volvió, la multitud lo recibió con gozo, porque todos lo habían estado esperando. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús preguntó, ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban, Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo, alguien me tocó, porque me di cuenta de que había salido poder de mí. Al ver a la mujer
que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado. Y como al instante había sido sanada, y él le dijo: Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Mientras Jesús estaba todavía hablando, vino alguien de la casa de Jairo, oficial de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: No temas, cree solamente, y ella será sanada. Al llegar Jesús a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: No lloren, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Niña, levántate. Entonces le volvió a ella su espíritu y se levantó al instante, y Jesús mandó que le diera de comer. Sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Bien, leímos entonces Números capítulo 14 y Lucas capítulo 8. Vemos acá en el evento que ocurre después de que los espías van a explorar la tierra prometida y el pueblo reacciona a este informe. Ellos tienen incredulidad, ellos tienen temor, rechazo al mensaje, a pesar de haber visto antes todas estas señales, todos estos milagros que Moisés había hecho para sacarlo de la tierra de Egipto. Hay incredulidad ahí, hay un deseo de volver a Egipto. Ahora, en Lucas capítulo 8 se ve esta parábola del sembrador, y se ve cómo algunos rechazan, cómo algunos esta misma palabra, este mismo mensaje lo reciben superficialmente, otros se distraen, otros se van en el camino, otros sí producen frutos, el que deben. Y ahí nos damos cuenta que el problema no está en el mensaje, sino que está en el corazón del hombre, cómo eso explica el problema de cómo algunos de estos espías vieron este mensaje, o sea, esta señal, cómo era la tierra prometida, vieron cómo era la gente allá y lo vieron con fe, mientras otros, en este caso la mayoría, temieron, rechazaron, tuvieron incredulidad. Entonces, en Números 14, lo que prima, lo que se ve más ahí es el temor al hombre. Cómo eso lleva a que finalmente las personas sean, a excepción de Josué y Caleb, que ellos entienden que el Señor está con ellos, pero cómo las personas se dejan dominar entonces por el miedo, y es algo más común de lo que creemos. En el tema de la tormenta, en Lucas 8, con los discípulos, ellos son afectados por la misma incredulidad. Y Jesús dice entonces: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está la fe de ustedes? El problema no es entonces la circunstancia que se está dando, sino que nuevamente es un problema del corazón, de lo profundo, de nuestra fe. Así que por la incredulidad en el libro de Números, las personas fueron juzgadas por Dios y algunos murieron, otros quedaron negados de entrar en la tierra prometida. Tuvieron que estar 40 años, sufrieron las consecuencias por esto. Hay consecuencias por en no creer en Dios, a pesar de ver cómo el poder de Dios se manifiesta de tantas formas. Por la incredulidad, algunos no experimentan el fruto de una vida transformada, pero otros sí, y pueden reconocer a Dios y pueden ver ese poder saliendo primeramente de una vida transformada, y se puede ver más todavía, por ejemplo, en el caso de esta mujer que tuvo fe, en el caso de Jairo con su hija, cómo es tan diferente el tema de simplemente, uno dice simplemente, pero en verdad algo mucho más que eso, pero tener fe en Dios es algo sobrenatural que proviene de Él, y tenemos que darle gracias porque lo podemos reconocer, porque podemos ver esta señal de que está este Dios acá que es real, y podemos verlo como Él es y creer, por tanto, en su nombre. Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, frente a toda incredulidad de nuestro corazón, frente a todo temor al hombre que nos pueda dominar, que es algo que nos puede afectar día a día. Pero, Señor, tú eres fuerte, tú eres bueno, y tú estás con nosotros y confiamos en ti, Señor, para que hoy día nos mantengamos firmes, confiando en ti, Señor, confiados en tu poder y descansando en tu amor, en tu gracia, y así también ahora obedeciendo y viviendo para ti. Lo rogamos todo en nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que el Señor les bendiga. Un abrazo. Chau, chau.